Lo que hoy se ha oído en el Congreso no se había escuchado jamás. Las palabras retumbaban como martillazos. Mafiosos, delincuentes. Vox ha reventado el hemiciclo con una intervención demoledora de Pepa Millán que ha dejado a Bolaños y Marlaska blancos del susto. El motivo, los audios filtrados de la famosa fontanera de Sánchez, una figura clave del entorno del presidente que pide cargarse al jefe de la UCO, el mismo que investiga los casos de Begoña Gómez, el hermano de Sánchez y el propio Pedro Sánchez. Pero eso no es todo. Esta barbaridad ya había sido advertida con pelos y señales por Aldama en el programa de Ana Rosa Quintana. Hay tres personas que son los fontaneros, o llamémoslo las cloacas del Partido Socialista, que están al mando de Santos Cerdán, y además lo digo muy claro, Santos Cerdán, que se llama Javier Pérez Dorset, Jacobo Teixeiro y Leire Díez Castro. Estos señores se están poniendo en contacto con empresarios y con gente para ofrecerles indultos y para ofrecerles tratos a favor, siempre y cuando declaren contra mí. Me parece muy grave, muy grave. Pero esto, ¿usted cómo va a poder demostrar esto? Bueno, pues porque... Es una acusación gravísima. No, es una acusación gravísima y porque tenemos pruebas. Ojalá me pongan una denuncia por injurias o por calumnias, para que una vez que pongan la denuncia podamos sacar esas pruebas que tenemos, ¿vale? Que tenemos de lo que han ido haciendo con empresarios y que han ido haciendo con gente por ahí en contra mía. Y ahora las pruebas han salido a la luz. Una filtración inaudita que muestra cómo se está intentando manipular a la Guardia Civil para frenar las investigaciones que podrían tumbar al gobierno. Y frente a esto, Vox ha dicho basta. Hoy se ha producido una paliza verbal sin precedentes, una de esas que no se olvidan jamás, con nombres, fechas y pruebas. Y mientras Sánchez guarda silencio, la pregunta flota en el aire como una losa. ¿Qué más tiene que pasar para que se vaya? La siguiente pregunta la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Señor ministro, ¿de qué sirve este gobierno a los españoles? Muchas gracias. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Me alegro que me haga esta pregunta, porque desde esa oposición de los privilegios que ustedes disfrutan, pues es difícil conocer cuál es la realidad del país. Ustedes hacen un poco una oposición como el mito de la caverna de Platón. Platón, un inmigrante para ustedes. Pues miren, en el mito de la caverna lo que se veía no correspondía con la realidad. Lamento decirle, señora Millán, que España hoy supone el 40% del crecimiento económico de la Unión Europea. Lamento decirle, señora Millán, que hoy España supone el 30% del empleo que se crea en toda la Unión Europea. Entonces, yo les pido que abandonen ese privilegio del que disfrutan y que hablen con gente diferente a ustedes y que les pregunten si tienen empleo, si ha subido el salario mínimo, si tienen pensiones que se actualizan conforme sube la vida. Y con toda esta realidad, pues podrían ustedes hacer una oposición que se parezca más a España y menos a lo que ustedes creen que es, que no existe en ninguna parte. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Rodríguez de Millán. Señor ministro, los privilegiados son ustedes, lo de los privilegios son ustedes. Si no les gusta el Código Penal, lo cambian. Si necesitan los votos de unos prófugos para gobernar, indultan. Y si no les gustan las sentencias que les condenan, las anulan sirviéndose del Tribunal Constitucional. Mire, el PSOE que asaltó el poder en nombre de la regeneración resulta que es el mismo que se dedica a perseguir de la forma más obscena y burda a todo aquel que le resulta incómodo, sirviéndose de la extorsión y del mercadeo para librarse o intentar librarse de la corrupción que les asfixia. Pero el enemigo del PSOE no es la corrupción, es quien destapa la corrupción. Y por eso persiguen a jueces, y por eso censuran a periodistas, y por eso ahora mandan a sicarios de Ferraz a obtener información en contra de la UCO a cambio de favores, presumiendo del control que pueden tener sobre la Fiscalía. No necesito a todos, solo a balas. Puedo proponer que te sientes con Fiscalía. Esto es lo que decía la fontanera del PSOE a un implicado en la trama de los hidrocarburos, que además se ofrece a mediar por sus deudas con la Hacienda vasca. Y usted dirá que no la conoce, pero ayer el portavoz del Grupo Socialista reconoció que sí que la conocía. Entonces, ¿nos podría explicar usted en calidad de qué alguien puede ofrecer favores judiciales y fiscales a los implicados en la corrupción del PSOE?
Purgaron a Sánchez Corbí, a Pérez de los Cobos y ahora van a por otro teniente coronel que se dedica a investigar la corrupción de la familia de Sánchez. Censuran a la oposición y riegan con hasta 800 millones de euros desde el año 2019 a los medios de comunicación para que les digan a los españoles que lo que ven con sus propios ojos sobre la corrupción resulta que es un invento de la ultraderecha. Y politizan a la policía con el resultado que ya estamos viendo. Un comisario imputado y su director general imputado por acosar a nuestro portavoz de seguridad. Por cierto, también su director de transformación digital por falsificar documentos. Para eso quería usted su famosa ley de eficiencia. Y ustedes vienen aquí y se ponen dignos, pero únicamente son los esbirros del número 1 de la trama, de la cabeza de una organización criminal que no sirve a nadie, por supuesto ni a los valencianos, ni a los canarios de La Palma, ni a los enfermos de ELA, salvo aquellos que van con el carné del PSOE entre los dientes. Y con todo y con eso todavía habrá quien quiera sentarse con ustedes. Nosotros desde luego no vamos a normalizar que una mafia gobierne España y seguiremos para forzar unas elecciones que liberen a los españoles de... Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Millán, por demostrar una vez más que su tono, absolutamente idéntico al del Partido Popular, son ustedes lo mismo. Partido Popular y Vox son una unidad de destino en lo universal, que diría el clásico. Mire, me dice usted, me hace referencia a distintas noticias. Claro, ¿qué le vamos a pedir a Vox? Pues evidentemente usted coge noticias manipuladas, inexactas, falsas y de ahí amplía el ciclo del bulo para intentar hilar un discurso que es el suyo, que usted intenta que sea coherente pero que realmente resulta grotesco. Usted pregunta que para qué sirve el gobierno. Oye, ¿y para qué sirve Vox? Si cuando ha hecho falta el concurso de esta Cámara, ustedes nunca han estado ni se les ha esperado. Si yo les llamé para que habláramos, por ejemplo, de medidas para los afectados de la Dana. También les llamé para ver y explicarles lo que íbamos conociendo del apagón en tiempo real el mismo día. Y ustedes nunca están. Ustedes nunca están con los españoles. ¿Por qué no están con los españoles? Porque responden a intereses extranjeros. ¿A usted le sigue pareciendo que fue un anuncio brillante los aranceles contra empresarios, contra trabajadores y contra agricultores españoles? ¿Le parece que fue un anuncio brillante? Ustedes responden ¿a quién? A los bancos húngaros. ¿Y cómo devuelven esos préstamos de los bancos húngaros? Pues ¿sabe cómo los defienden? Ya sabe. Desde luego a los españoles no. Usted defiende a otros intereses extranjeros. Gracias. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro del Interior. La primera la formula el diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿por qué el Gobierno sigue fomentando la inmigración ilegal? Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, doy la vuelta a la pregunta porque siempre que él hace la referencia Vox, yo le diría, ¿por qué siguen ustedes fomentando el odio entre los ciudadanos en España? Muchas gracias, señor ministro. Señor Gil Lázaro. Gracias, señora presidenta. Mire usted, datos elocuentes. Hace 2 años, 210.000, 26.000 tras la riada de Valencia, 500.000 que esperan serlo cuando esta Cámara concluya la tramitación de la iniciativa legislativa popular que se aprobó con el apoyo de todos los grupos, excepto Vox. Y ahora el nuevo reglamento de extranjería, que es un auténtico coladero, porque facilita el arraigo, permite regularizar a tipos con antecedentes penales, traer a la pareja sin estar casados, simplemente aduciendo un vínculo afectivo y a los hijos hasta con 26 años. Y encima ustedes anuncian una nueva regularización masiva en los próximos 3 años, 900.000, a razón de 300.000 por año. Oiga, ¿qué es lo que ustedes pretenden? ¿Seguir fomentando ese proceso de sustitución demográfica que ya se ha iniciado y que conlleva sustitución cultural? ¿O acaso lo que pretenden es producir una alteración en el censo electoral en beneficio propio, creando una gran bolsa de voto cautivo dependiente de los permisos y las paguitas que ustedes repartan? Pues no, señor ministro, ni la nacionalidad ni la residencia se regalan
a beneficio del Gobierno. Aquí no puede estar nadie que haya entrado ilegalmente, ni puede estar nadie que no cumpla nuestras leyes ni tenga voluntad de integrarse. Aquí los menores devueltos inmediatamente a sus padres y la policía, la fiscalía y la Guardia Civil contra las mafias y las ONGs que colaboran con ella, no como ustedes ahora amenazan contra las comunidades autónomas que no estén dispuestos a recibir más inmigrantes ilegales. No, señor ministro, basta ya de fronteras abiertas y papeles para todos, que es una amenaza para la libertad, la seguridad, la prosperidad y la identidad nacional. Y, por supuesto, señor ministro, a la hora de recibir las ayudas sociales, los españoles primero. Así de claro, señor ministro, solo Vox lo dice claro, sin importarnos para nada su demagogia y sus mentiras. Lo que no está claro es por qué ayer le dimitió el secretario de Estado en medio de esta campaña de insultos contra la UCO. Y usted, señor ministro, usted cuando... Señor Lázaro, se le acaba. Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, ante ese conato que ha tenido usted de manifestación de si parejas casadas, no casadas, le diré que estamos en el siglo XXI y que incluso existimos parejas del mismo sexo. O sea que le llamo a ese mundo. Pero le diré, hablando de inmigración irregular, le diré una cosa muy clara al respecto. Mire usted todos los boletines de información semanales. En este año en España llevamos la reducción en inmigración irregular de un 30%. En países como Italia, que ustedes son un ejemplo, se ha incrementado por ahora en un 7%. Siempre le digo que el complejo migratorio es muy complejo. Y esto yo no estoy debatiendo ahora con Italia, ni mucho menos, porque lo que intentamos es tener una política migratoria común en Europa. Pero le diré algo más respecto a la inmigración irregular. España está trabajando contra las mafias que trafican con seres humanos. Evitamos la salida de un 40% de esas salidas irregulares. Y en ese sentido tenemos hombres y mujeres de Guardia Civil, a la que ha hecho usted referencia más que nunca, y de Policía Nacional, trabajando allí. Pero hablar de migración y luchar contra la migración irregular, que es lo que estamos haciendo, y con esa reducción que le he dicho y salvando vidas, no implica en nada, sino todo lo contrario, también favorecer la migración legal, segura y ordenada. Y el reglamento al que usted ha hecho referencia y que entró en vigor la semana pasada, pues tiene un objetivo y un revulsivo claro, y ese revulsivo es para hacer frente al reto demográfico, al progreso social y económico, a reforzar los derechos de todos. ¿Usted por qué cree que también España está creciendo más que el resto de la Unión Europea? ¿Por qué usted se cree que tenemos realmente puestos de trabajo cubiertos por inmigrantes, puestos que no quieren cubrir muchos de los españoles? ¿Por qué se cree usted que todos los españoles tenemos acceso a servicios? ¿Por qué hay ingresos? ¿Por qué hay ingresos públicos? Porque hay trabajo. ¿Por qué hay trabajo? Porque también hay personas de fuera que vienen a trabajar a España y evidentemente a convivir con nosotros, algo que a ustedes les molesta, a nosotros no. La riqueza en las parejas y en la vida es lo que nos hace mejores.